El segundo ponente es el doctor David Navarro, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, actualmente jefe de del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Valencia, investigador principal del grupo de microbiología molecular en el INCLIVA, un referente en el campo de la microbiología, especialmente interesado en la virología, autor de muchísimas publicaciones y que hoy nos va a ilustrar con los avances que se han desarrollado en los estudios que han hecho sobre la respuesta inmune frente al virus. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí una vez más. Me he convertido en un fijo, lo cual os agradezco, evidentemente. Me ha encantado tu presentación, es decir, sencillamente no sé qué voy a tratar de complementar lo que has dicho. Bueno, de hecho, ¿dónde está José Luis? ¿Se ha pirado? Ah, está ahí. Pásame, esto me las paso yo. Me pidió que hablara de cuál es la situación epidemiológica. Nayara ya nos la ha expuesto con máxima claridad. Complementaré un poquito alguna cosa, mínima. Alguna cosa relativa al diagnóstico. Quiero tranquilizaros ya. Las técnicas que tenemos funcionan perfectamente para todas estas nuevas subvariantes, así que tranquilo. Quizá no estéis tan al día, o quizá sí, me equivoqué, sobre nuevos marcadores virológicos que tenemos de gravedad y que se manifiestan muy pronto después de la infección y que os puede guiar a la hora de decidir con qué tratar a vuestros pacientes, los pacientes trasplantados que evidentemente están en un riesgo máximo de desarrollar formas muy graves de enfermedad. Un poquito de respuesta vacunal, muy poco. Esencialmente las vacunas que tenemos funcionan muy bien, incluso en la población sometida a trasplante renal, sin ninguna duda. Veréis que nos estamos concentrando en medir anticuerpos contra la proteína S, anticuerpos neutralizantes, y eso solo es una parte de la historia, una parte menor de la historia desde mi punto de vista. El éxito, lo voy adelantando, depende del hecho de que estas vacunas, bien con Wuhan, las vacunas adaptadas, de las que os ha hablado Nayara, generan una respuesta celular extremadamente potente y con mucha reactividad cruzada. Esto es lo que nos está sacando de problemas realmente. Bien, todo el mundo sabe que este es un virus RNA, pero quizá creo que es relevante que entendáis que este es un virus RNA raro. Bueno, no porque sea de polaridad positiva, eso significa que es un virus cuyo RNA puede ser traducido inmediatamente en proteínas. Hay otros que no, que necesitan un intermediario replicativo. Pero este necesita un intermediario replicativo, es decir, necesita convertir RNA de polaridad positiva en RNA de polaridad negativa y luego utilizar este RNA de polaridad negativa para replicarse. Es decir, que tiene que transcribir el genoma 2 veces para generar nuevas copias de RNA genómico. Cuidado, RNA genómico es el RNA que ocupa toda la secuencia del virus, es el que se empaqueta en partículas virales, pero luego se generan múltiples especies de lo que llamamos RNA subgenómico, que estas no se empaquetan pero codifican proteínas. ¿Por qué os hablo del RNA subgenómico? Porque es un marcador supuesto de viabilidad de virus. No sé si habéis leído sobre eso y si no, por si acaso lo hacéis. Yo voy a desacreditar este parámetro como marcador de viabilidad, o al menos hay otros que son igual de buenos o mejores, ¿no? Bien, ahí tenéis en el extremo 5', tenéis el complejo replicativo codificado, no son genes, son ORFs, tenéis la proteasa del virus, que es esencial en el ciclo replicativo del virus, que son las dianas de los fármacos que tenemos contra este virus. Y luego en la parte 3' que veis aquí, esto es, bueno, ahí tenéis todas las proteínas estructurales, la proteína Spike, bueno, os lo he contado Nayara, la proteína Spike tiene pues, aproximadamente 1200 aminoácidos, aquí está estirada, forma trímeros, son 3 monómeros, esta es la estructura nativa de la proteína. Concentraos en RBD, porque en RBD ahí se unen los anticuerpos con mayor función biológica contra el virus, anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes, que están desaprovechados y que generan reacciones mediadas por el receptor FCI. Me referiré muy rápidamente a ellas. Y dentro de RBD, que es el dominio de la proteína esa que interacciona con el receptor, el subdominio RBM, que concentra 4 o 5 epítopos extraordinariamente relevantes desde el punto de vista de la respuesta neutralizante. Bien, este virus cambia, esto lo sabéis, ¿no? Es evidente, pero a que la tasa de cambio, valga la redundancia, ha cambiado en los últimos tiempos. Es decir, al principio de esta historia, alfa, beta, gamma, delta, etcétera, iban acumulando unas pocas mutaciones, una sobre otra. Pero con Omicron explotó. Y
Omicron introdujo más de 40 mutaciones distintas en la proteína S. ¿Esto por qué creéis que es? Bueno, os cuento antes por cómo cambia este virus. Este virus cambia porque tiene una RNA polimerasa que es chapucera. Bueno, así la consideramos, pero en realidad no es chapucera en absoluto. Se trata de eso, de que se equivoque para que el virus pueda cambiar. Tiene un mecanismo de corrección de errores, pero no es muy bueno. Por tanto, el virus va acumulando mutaciones. Pero acumula mutaciones particularmente cuando hay presión selectiva. Y la presión selectiva la hemos tenido a partir de la introducción de la vacuna, la extensión del uso de la vacuna y la infección natural. Esto se produjo justo antes de Omicron. Por tanto, Omicron es el resultado de una presión evolutiva que hemos generado por infección natural o por vacunación especialmente. Esto quiero que... Pero al margen de este mecanismo de variación hay otros, no voy a entrar, como este, que es el uso pervertido de este sistema que cambia citosinas por uracilos, pero da igual. Esto al principio nos preocupaba mucho, que es la generación de híbridos, es decir, dos variantes infectan la misma cepa, se entrecruzan y generan un genoma enteramente nuevo. Esto nos preocupó muchísimo desde el principio, porque en los animales, en las aves en particular, esta ha sido una fuente de persistencia de estos virus, el motor más relevante para la persistencia de estos virus en reservorios animales. Pero tardó mucho tiempo en aparecer una de estas fusiones en el humano, en nosotros, y estas son las derivadas XBB. XBB es una fusión de BA1 con dos subvariantes de BA1. Todo lo que tenemos hoy es XBB, derivado de esta exitosa quimera entre BA1, esta BA1 634 y 631. Y probablemente la fuente de problemas mayor a que nos tengamos que enfrentar es la emergencia de alguna otra quimera, alguna otra fusión, algún otro híbrido entre algunas de estas subvariantes. Bien, la situación epidemiológica, bueno, ¿en qué situación estamos? Pues yo no lo sé, francamente, porque en realidad solo miramos en gente mayor de 60 años, miramos en inmunodeprimidos, evidentemente también. Me refiero a incidencia acumulada de infección. Miramos, evidentemente, a cuánta gente se hospitaliza, en particular a vuestros pacientes. Y luego, como ha mostrado la doctora Panizo, pues lo que tenemos es datos de la red de vigilancia, pero estos datos están muy sesgados. Pero en cualquier caso, es evidente que estamos pasando por otro pico de incidencia que se va a achatar necesariamente, y luego tendremos otros, porque este es un virus cualquier cosa menos estacional, al menos en este momento. Este es un virus que vamos a tener durante todo el año, con mayor o menor profusión. Bien, es Omicron, evidentemente. Todo lo que tenemos es Omicron, no podía ser de otro modo. Y lo que tenemos, estos son datos de mi Departamento de Salud, después de hacer secuenciación masiva, que hacemos regularmente de nuestras muestras, y lo que veis pues, es lo que ha descrito Nayara. Básicamente son todo subvariantes derivadas de esta quimera XBB, y nos está preocupando este XBB 1.5 más que el 2.75, que este nos vendrá seguro. Pero este incorpora esta mutación que es también muy perversa, porque le da una ventaja de binding, es decir, tiene más afinidad, le confiere más afinidad al virus por el receptor, y sobre todo es una gran mutación de escape contra anticuerpos funcionales. Bien, este es el clásico, no quería dejar pasar esta oportunidad, es decir, se ha atenuado el virus, ¿es un problema menos relevante porque el virus se ha atenuado o porque estamos más protegidos? No tengáis ninguna duda, es porque estamos más protegidos contra el virus. El virus, desde mi punto de vista, no se ha atenuado, y si lo ha hecho ha sido extremadamente poco. Tenemos estas subvariantes que están emergiendo, que se unen con una enorme afinidad a C2, y que además cuando las inoculas en modelos experimentales matan exactamente al ratón transgénico, no transgénico, matan exactamente igual. Es decir, no tengo la sensación de que el virus haya atenuado mucho, como preveíamos, y lo que está ocurriendo es que tenemos una gran parte de la población con inmunidad residual, con inmunidad de memoria, y esencialmente T, ya no tanto B, que también. Bien, porque como ha explicado Nayara, pues efectivamente los anticuerpos que hemos generado con la vacuna clásica, con Wuhan, pues realmente tienen un poder neutralizante menor para estas subvariantes que están emergiendo. Se trata de eso, a eso juega el virus, a escaparse de eso, ¿no? Pero claro, esto es cuando uno mira neutralización como subrogado de protección. Es que los anticuerpos hacen más cosas, no solo neutralizan al virus. Es que además median actividad, que es extremadamente relevante para controlar el virus, a través de la unión a receptores Fc. Volveré a esto después. Y lo que os decía, no lo voy a describir, si queréis, es un paper fantástico, publicado muy al principio. Bueno, ya,
Lo que demuestra esencialmente es que la respuesta T que generamos, TCD8, TCD4 funcional, tiene mucha reactividad cruzada. Y esto es lo que, insisto, nos está sacando de problemas. Algunas cosas diagnósticas, ya os he dicho, no os preocupéis, las técnicas que tenemos sirven para estas subvariantes exactamente igual que servían para Wuhan. Ya sabéis que hacemos PCRs. ¿Quién nos ha hecho una PCR? Todo el mundo lo sabe. A partir de exudado nasofaríngeo hacemos una PCR reversa en tiempo real. Ahora os explico rápidamente. Hacemos las pruebas de antígeno, ¿no? Las pruebas de antígeno son extremadamente útiles. Vais a ver que las pruebas de antígeno, las que se venden en las farmacias, ni más ni menos, son positivas cuando alguien está excretando mucho virus, porque son menos sensibles que las pruebas de PCR, y hay una equivalencia entre positividad por prueba antigénica y presencia de virus viable. Quedaos con esto. Es decir, alguien que testa positivo por una prueba antigénica tiene virus viable casi con toda seguridad. Si testa negativo por antígeno, pero positivo por PCR, probablemente no, porque la PCR detecta ácido nucleico del virus, no necesariamente encapsidado, que corresponda con partículas virales infectivas. Esto es importante. Y luego tenemos el método clásico, que es el cultivo. ¿Pero quién cultiva este virus? Bueno, algunos idiotas como nosotros, que lo hacíamos en alguna cosa, porque se necesita campanas de bioseguridad de tipo 3, ¿no? Por tanto, no es factible. Por tanto, de lo que se va a tratar es de encontrar algún marcador virológico menor, por decirlo así, que nos informe sobre la viabilidad del virus presente en la muestra, ¿no? Bien, vais a seguir diagnosticando infección y enfermedad en vuestros pacientes, naturalmente, son los que están en situación de mayor riesgo de desarrollar formas muy graves. Pero no solo os va a interesar eso, como os dice, os va a interesar también saber si hay virus viable o no. ¿Por qué? Pues porque si no hay virus viable, el paciente ha aclarado la infección, seguramente. Y os va a interesar igualmente en los cohabitantes, en los householders, en los contactos próximos de vuestros pacientes, saber si se infectan, si están eliminando virus vivo que pueda contagiar a vuestros pacientes. Por tanto, tener marcadores de viabilidad viral en las muestras que analizamos creo que es extremadamente relevante. El mejor parámetro para mí continúa siendo el CT y el antígeno, como os he dicho. El CT de la PCR en tiempo real. Y voy a desacreditar el RNA subgenómico. Bueno, el CT, todo el mundo sabe lo que es el CT, ¿no? Yo me acuerdo en plena pandemia con 2.000 muestras al día que me llamaban, ¿no? ¿Cuál es el CT? Tío, ¿qué te importa? Positivo, venga, mándalo a casa y ya está, ¿no? Pero el CT lo que refleja es el número de ciclos que necesitamos para que la prueba sea positiva. Cuantos menos ciclos necesitamos es porque hay más RNA en la muestra. Hay una relación inversa entre CT y cantidad de virus, o al menos de RNA presente en la muestra. Pero fijaos que efectivamente hay una relación indirecta entre el valor del CT y la probabilidad de aislar virus. Es decir, cuanto mayor es el CT, menos probable es aislar virus, es decir, que el paciente esté excretando virus infeccioso, y cuanto más pequeño es el valor de CT, más probabilidades. Por tanto, podemos inferir, no sin cierto riesgo a través del CT, la probabilidad de que ese paciente tenga virus vivo, es decir, que el virus esté multiplicando y que pueda, por tanto, infectar o ser infectado por un contacto. Solo con el CT. Pero como veis, la variación es enorme. Es decir, no todo el mundo que tenga un CT de 22, no todo el mundo que tiene un CT de 22, pues tiene virus vivo. Hay muchos que sí, pero algunos que no. Porque además el valor del CT depende del gen que amplifiquemos, depende de la PCR que utilicemos. El CT de la PCR de Roche no tiene por qué, para el gen N no tiene que ser el mismo necesariamente que para el mismo gen con la PCR de Abbott, por deciros algo. Por tanto, cuidado. El CT no es universal para todas las PCR. Hay una relación directa entre CT y probabilidad de que el paciente tenga virus vivo, pero no es absoluta. Que os quede eso claro también. RNA subgenómico, claro, se acumula RNA subgenómico desde que os decía, si el virus se multiplica activamente. Pero bueno, en estos trabajos, si queréis lo leéis, no lo recomiendo, no hace falta. Pero en este otro igualmente, fijaos, este es el área bajo la curva de predicción de viabilidad del RNA genómico con el RNA subgenómico. Como veis, las curvas son manifiestamente similares, con lo cual la medición por PCR de este RNA subgenómico no aporta nada en relación con el RNA genómico y con la evaluación a través del CT. ¿Está claro esto? Bien, nos preocupaba, claro, la prueba de antígeno es fantástica, es muy fácil de hacer, cualquiera la puede hacer, como se ha acreditado, y además nos dice, si es positiva, que hay mucho virus allí y previsiblemente que el paciente es infeccioso, es decir, que tiene virus que puede infectar. Nos preocupó porque Omicron no solo acumula mutaciones en ese, Omicron acumula mutaciones en un montón de ORFs distintos del virus, virtualmente en todos. También
en el gen que codifica la proteína N, de nucleocápside, que es la que detectamos en estas pruebas de antígenos esencialmente. Por tanto, nos preocupó Es posible que nuestras pruebas de detección de antígeno, que están basadas en Wuhan, tengan dificultad para detectar a las personas infectadas por Omicron. Y la respuesta es, bueno, funcionan muy bien, pero no tan bien como contra Omicron. Pero además esto depende del ensayo que utilicemos, depende de la casa comercial que utilicemos. Por ejemplo, para estos dos que se probó en este trabajo, fijaos cómo la sensibilidad para BA5 y BA2 disminuye en relación con Wuhan para esas dos pruebas. Nuestra experiencia con la prueba de Abbott, que es la que utilizamos habitualmente, es buena incluso para Omicron, pero sí hemos percibido que es menos sensible para estos virus. Por tanto, una negatividad de antígeno en el contexto de estas subvariantes de Omicron no es tan fiable como lo era con Omicron. Funcionan bien, pero no tan bien. Que os quede eso claro igualmente. Con las PCRs no tenemos problemas. Hemos asistido a un montón de mutaciones que hacían que una PCR no fuera capaz de amplificar un gen concreto para una subvariante concreta, pero quiero tranquilizaros en ese sentido, las PCRs que tenemos detectan todas estas subvariantes Omicron con la misma eficacia que lo hacían con Wuhan. Y esto es esencialmente porque no hay ni una sola PCR que amplifique un solo gen. Como mínimo amplifica 2 y normalmente 3. Por tanto, ya tiene que ser mucha casualidad que se produzcan mutaciones en los 3 genes amplificados y más. Bien, marcadores de severidad. ¿Habéis oído hablar de la RNAemia, detección de RNA del virus en sangre, esencialmente en suero o en plasma, ¿no? Pues este es un marcador fantástico de gravedad. Fijaos, esta es población general, no es población trasplantada, que hay trasplantados en este estudio y otros muchos que no lo están, pero fijaos, este es un análisis univariante, multivariante de hecho, pero baseline, ¿no? Fijaos cómo la presencia de RNAemia en estos pacientes incrementa muy notablemente el riesgo de complicaciones extrapulmonares por COVID-19. Por tanto, incluso en vuestros pacientes yo recomendaría que hicierais una prueba de RNAemia. Sacar sangre y hacemos una PCR ordinaria. Las PCRs no están validadas para sangre, pero funcionan igual. Y si es positivo, cuidado. Y además lo podéis hacer inmediatamente después, en el momento del diagnóstico, porque las RNAemias aparecen muy pronto después de que el paciente se infecte. En cambio, fijaos, decía, parece razonable que la carga viral en el tracto respiratorio superior y en el tracto respiratorio inferior particularmente sea un marcador de gravedad. Pues veréis, no tanto. Al menos no hay una relación estrecha entre nivel de carga en el tracto respiratorio superior al principio de la infección y gravedad. No lo hemos conseguido demostrar. Y en tracto respiratorio inferior tampoco, porque cuando se genera una neumonía, particularmente una neumonía grave, las cosas están fuera de control. Y ya no es el virus directamente el que está causando el problema, que también, evidentemente, sino la respuesta catastrófica contra él, ¿no? Y luego esta prueba que es súper fácil de hacer, que nosotros publicamos en su momento, que es utilizar los lateral flows, las pruebas estas de inmunocromatografía para detectar la proteína N en tracto respiratorio superior, en plasma, y lo que demostramos, no pudimos demostrar que se asociaran con mortalidad, pero sí la positividad se asociaba con la presencia de un elevado nivel de marcadores de proinflamación, que a su vez se relaciona con gravedad. Por tanto, tenéis un paciente recién diagnosticado, si tenéis dudas sobre cuánto de fuerte ir contra el virus, hacer una RNAemia o una antigenemia, si es posible, ir con todo, porque este paciente tiene más riesgo de desarrollar formas gravísimas de enfermedad. Bien, para ir acabando, los monoclonales, yo tengo la sensación, y este es un review narrativo que está muy bien y que os recomiendo leer, tengo la sensación de que la vida real difiere, ¿no?, de los ensayos in vitro. Es decir, que estos anticuerpos que no tienen ninguna actividad aparente contra estas nuevas subvariantes in vitro, actividad neutralizante, en cambio retienen una cierta actividad clínica. Bueno, ¿y esto por qué es, no? Bueno, pues quizá porque solo estamos mirando neutralización y no estamos mirando otras cosas. Y ahora voy con esto, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo de relevante es que estos anticuerpos monoclonales y los anticuerpos inducidos por la vacuna tengan actividad mediada por FC? Pues para mí mucho. Y se lo estaba comentando alguna compañera de Astra, ¿no? Creo que es un error. Creo que es un error lamentable eliminar aunque no elimine la fracción FC, pero eliminar o disminuir su capacidad de binding a receptores FC, porque, fijaos,
Estos monoclonales, para neutralizar, tienen que unirse con mucha afinidad a su epítopo, pero para generar respuestas FC necesitan una afinidad muchísimo menor. Es decir, que esos anticuerpos que están descartados aparentemente, sencillamente porque no retienen actividad neutralizante contra los tumores, podrían mediar actividad a través de células NK si tuviera el receptor FC funcional. Por tanto, esto es lo que ha salvado a Sotrovimab, realmente, en parte. Por tanto, creo que la idea tendría que ser, evidentemente, ir a un anticuerpo monoclonal que sea pan-coronavirus. Claro, por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Pero también que tenga una cierta actividad FC. Bien, esta es la tabla de Stanford clásica, ya no la ha contado Nayara. Pues, si veis, muchos de los anticuerpos monoclonales necesitan 1000 veces más cantidad para neutralizar, igual que hacían con Wuhan, ¿no? Claro, evidentemente. Esto es lo que os decía de FC, la supernova ya nos ha hablado. Y con las vacunas muy rápidamente, porque también nos ha contado Nayara lo que hay. Es decir, ¿cómo evaluamos la eficacia de estas vacunas adaptadas ahora? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, digamos que lo suyo sería un ensayo. Ya no se hacen ensayos clínicos de vacunas, evidentemente faltaría más, ¿no? Precisamente la plasticidad de las vacunas RNA y la plasticidad de FDA, igualmente también, hace que, pues, que nos ahorremos los clinical trials, afortunadamente, porque no tendría un gran sentido. Pero al final, la eficacia se tiene que medir por registros clínicos. La eficacia inferida a través de marcadores subrogados tiene un cierto bias y puede generar confusión en algún momento. A mí no me parece razonable que uno vea eficacia vacunal únicamente midiendo anticuerpos neutralizantes o infiriendo anticuerpos neutralizantes midiendo al anticuerpo anti-S, porque la inmunidad celular, ¿qué pasa con ella? Que es esencial, ya lo hemos visto. Por tanto, al margen de... Yo me acuerdo, os cuento esto muy rápido. ¿Me he pasado ya? Me he pasado. Ah, bueno, pues entonces acabo ya. Yo me acuerdo cuando el ministerio con el que he tenido, ministerio como ente, ¿no? En realidad he tenido problemas con personas, no con entes, ¿no? Pero cuando dijeron aquella chorrada de que había que medir anticuerpos contra S, ¿no? Y si el nivel de anticuerpos anti-S era más de 250, tranquilo, todo el mundo tranquilo, ¿vale? Y si era menor, lo damos, porque... Bueno, yo creo que fue en la SEINC, les dije literalmente que estaban matando a personas. Porque ¿de dónde habían sacado que 250 era el nivel protector? ¿De dónde lo habían sacado? Nadie supo explicarme dónde había sacado. Bueno, sí, yo sí sé dónde venía porque leí el paper y el paper pues tenía sus problemas. Y en todo caso el asunto epidemiológico. Uno no puede tomar decisiones personales con base en eso. Nunca. En cualquier caso, lo quitaron. Ya visteis, Astra... Recordáis que el Ministerio dijo, bueno, no, os servirá para que os apoyéis para tomar decisiones. Vamos a ver, si el paciente está en una situación de altísimo riesgo, le dais el anticuerpo monoclonal, no tenéis que hacer absolutamente nada más. Ni medir anti-S, ni medir absolutamente nada. Y lo cambiaron, y luego nosotros publicamos, y otros grupos también, que 250 para Omicron, en ese momento era Delta, si no recuerdo mal. Era una broma, no servía absolutamente para nada. El nivel de protección aparente era más de 3.000 BAUs por mililitro, lo que se correspondía con un título de anticuerpos neutralizantes de más de 1,80. ¿Vale? Bien, pues al margen de que cómo medimos las cosas, bueno, pues hay varios procedimientos, nosotros hemos demostrado que son muy distintos entre sí, que igual no estamos midiendo las mismas cosas, y esto pasa particularmente para inmunidad celular, ¿no? Bueno, agradecer una vez más la oportunidad que nos dio la gente del PSET y, evidentemente, del clínico de poder hacer estos trabajos, que fueron con toda modestia, muy pioneros. No tuvimos suerte, quizá, en las revistas, porque daban para mucho más, porque fuimos de los primeros que hicimos anticuerpos anti-S, neutralizantes e inmunidad T al mismo tiempo, ¿no? En fin, bueno. La respuesta, bueno, al final, no, es que después de 2 dosis es poca, sí. Después de 3 dosis, más, sí. Después de 4 dosis, bastantes más. Y después de 6 o 7 dosis, como en este trabajo, ¿cuántos tenemos que son seronegativos? Seronegativos es que no tienen anticuerpos anti-S, un 15, un 20%. Aumentando el número de dosis, hay un incremento de respuesta entre un 5 y un 10%, pero hasta un determinado límite. Hay gente que no va a responder nunca, como pasa con la hepatitis B, ¿qué esperamos, ¿no? Pero en cualquier caso, si estos son ya también lo sabéis perfectamente, los parámetros que determinan si alguien va a responder o no. Y al final, bueno, pues lo que decía Nayara, ¿no?
nos van a vacunar, a vuestros pacientes y a todos en general, los que pertenecemos lamentablemente a grupos de riesgo, pues ya por la edad, nos van a vacunar con la monovalente, XBB1.5. ¿Por qué hacen esto? Bueno, lo estaba comentando con ayer antes. Bueno, eliminan Wuhan. Yo no estoy seguro de que esto sea un gran acierto, eliminar Wuhan, para tratar de evitar el pecado original antigénico, que se ha acreditado en modelos experimentales que con otros prototipos vacunales que incluían Wuhan y BA4 y BA5 no se produció. Pero bueno, ellos sabrán. En cualquier caso, nos van a vacunar con eso y esperemos que todo vaya bien, pero no tengáis ninguna duda. Vendrá BA275, vendrá tal. Pero, afortunadamente, tenemos vacunas extremadamente plásticas. Sintetizar una nueva vacuna es fácil, cuando es una vacuna RNA. Por tanto, bueno, veremos qué pasa. Gracias por vuestra atención.